Compañeras, compañeros, esta es la columna internacional número 1 del 2023. Mi problema es su problema, la derecha global. La derecha neoliberal ataca globalmente con su variado arsenal económico, mediático y jurídico a los gobiernos populares, mientras los poderes imperiales alimentan las guerras y guerritas que desatan fundamentalmente para vender armas, saquear recursos, crear el caos y hacer negocios con sus transnacionales. Esto tiene, como históricamente ha sucedido siempre, su secuela de muerte de inocentes, pobreza, hambre y exclusión. Por ejemplo, el Banco Central de Bolivia decidió vender dólares de manera directa a los pequeños ahorristas, en un intento de dar confianza ante la denuncia de varios ciudadanos que dijeron que bancos privados y casas de cambio no tenían divisas. Largas filas se hicieron para comprar dólares. El país andino tiene los mejores indicadores económicos de la región, con una inflación que en febrero y enero fue de menos 0,11%. Pero el gobierno denunció que enfrenta ataques especulativos por parte de medios y opositores que derivaron en una inusitada demanda de dólares por parte de los pequeños ahorristas. En Francia, Macron intenta modificar la ley de jubilaciones, para joder al jubilado, por supuesto. Y el pueblo salió a las calles porque sabe que es la única manera de pararlo. El gobierno francés propone retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años y no 42 como ahora para cobrar una pensión completa. 2 de cada 3 franceses se oponen a este proyecto debatido actualmente por el Parlamento. Sus opositores consideran además que penaliza sobre todo a las mujeres y a quienes empezaron a trabajar siendo muy jóvenes. En lo que se refiere a la guerra entre Rusia y Ucrania, o deberíamos decir en realidad entre Estados Unidos o la OTAN y Rusia en el territorio ucraniano, no se vislumbra un principio de solución. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de atacar ciudades o pueblos y de destruir los servicios públicos más básicos. El año terminó con una importante anexión rusa, una exitosa contraofensiva ucraniana y una renovada lucha diplomática occidental. La invasión rusa en Ucrania provocó el mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con más de 6 millones de desplazados internos y un número similar de refugiados, la mayoría en los países europeos vecinos. Según la Organización Internacional para las Migraciones, y más de 7.000 muertos según las Naciones Unidas, aunque esta organización internacional reconoce que esta última cifra seguramente es mucho mayor. A su vez, los mercaderes de la muerte siguen activos, echándole combustible al fuego de la guerra. Los ministros de defensa de los 27 países que componen la Unión Europea se reunirán en Estocolmo, Suecia, a fin de buscar el modo de movilizar sus propias reservas de armas para reforzar la ayuda, entre comillas, a Ucrania. A la vez tratarán de avanzar en un plan de compras conjuntas para reponer los arsenales y garantizar el suministro sostenible de obuses de 155 milímetros que necesita Kiev para librar la batalla contra el ejército ruso en el este de Ucrania. A su vez, el presidente de Polonia afirmó que el país está abierto a suministrar aviones de combate MiG-29 a las Fuerzas Armadas de Ucrania, las cuales, estimó, deberían ser entrenadas también para pilotear los cazas F-16. El MiG-29 de fabricación soviética fue ideado como contraposición precisamente al F-16 estadounidense.
El envío de tanques occidentales a Ucrania abrió una nueva fase en la guerra al sumar en el terreno un armamento superior al que tiene Rusia y reforzar la ayuda militar de los aliados de Kiev para resistir la invasión. Con respecto al hambre y el precio de los alimentos, el canciller de Turquía, Mevlut Cavusoglu, contó este domingo que está acelerando las negociaciones para que se pueda prorrogar el acuerdo de exportación firmado indirectamente entre Rusia y Ucrania con la mediación de Turquía y las Naciones Unidas y que va a expirar el 18 de marzo. Este acuerdo le permitió al gobierno ucraniano volver a comerciar sus granos con el exterior en medio de la guerra y fue uno de los elementos que calmó los mercados internacionales de alimentos que habían subido alarmantemente los precios al inicio de este conflicto. Por encima de todo está la seguridad alimentaria y es una lástima que no hayamos vencido al hambre en el siglo XXI. Se necesitan reformas en los sistemas económicos y financieros globales, agregó el diario turco Hürriyet. Esto no supone una novedad para nosotros, pero difícilmente vaya a suceder, en el corto plazo al menos. Por último, tenemos que resaltar que en el contexto del 8M, la lucha internacional de las mujeres contra el orden patriarcal del capitalismo neoliberal sigue con toda su fuerza. En el asesinato a las vicepresidentas Cristina Kirchner y Francia Márquez, el fusilamiento con 4 balas en la cabeza de la concejala brasileña Mariel Franco, la ejecución de la activista hondureña Berta Cáceres no son hechos aislados. Así lo denunciaron las expertas de la OEA que visitaron la Argentina. Los casos de violencia contra mujeres en la política tienen 2 características centrales: quedan impunes y tienen fines disciplinadores, sentenciaron. El informe de la OEA reconfirma el alto riesgo que corre la vida de las mujeres políticas en América Latina, aunque para ser justos, la violencia está dirigida exclusivamente contra aquellas que defienden modelos progresistas que incluyen amplitud de derechos de género, protección al medio ambiente o políticas antineoliberales, entre otras. Esto ha sido todo por hoy. Los saluda desde Lomas de Zamora Ricardo Plaul.